Esta noche hablaremos de la agenda legislativa del 2022 con la consultora política Laura Rojas. Vamos a analizar la reforma eléctrica y las iniciativas que se requieren para la Guardia Nacional. Además, los resultados de los primeros debates en el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Desde las cámaras comenzamos. Esta semana dieron inicio los foros del Parlamento abierto para el análisis público de la reforma energética en la Cámara de Diputados como un ejercicio que refleja la apertura y el deseo de lograr un acuerdo sobre el futuro del sector eléctrico nacional. Se celebrarán 19 foros en un Parlamento abierto en los que se analizarán las opiniones de todos los sectores involucrados. Este ejercicio democrático contribuirá a enriquecer la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna en materia de energía eléctrica, litio y otros minerales presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que al final de este proceso se logre ampliar la opinión, así como los aspectos técnicos, económicos de la reforma eléctrica, para que en el momento en que se dictamine se incluyan todas las posturas. Aquí le daremos un puntual seguimiento a este Parlamento abierto y confiamos en que culmine con el diseño de un instrumento jurídico que ponga al país a la vanguardia en este tema y en el que se privilegie el interés general en materia económica y ambiental. El Congreso de la Unión continúa en comisión permanente. Vamos a ver qué se debatió esta semana. Este miércoles tuvo lugar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La sesión se llevó a cabo de manera semipresencial. Se abre la sesión semipresencial de la Comisión Permanente del miércoles 19 de enero del año 2022. Los legisladores ratificaron al titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ciudadano Félix Arturo Medina Padilla. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, protesto. Si así no lo hace, que la nación se lo demande. Felicidades, Procurador. Enhorabuena. En la sesión también fueron presentadas iniciativas de ley relacionadas con actuación notarial digital, usurpación de identidad por medios electrónicos, reformas a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo, entre otros temas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños y la entrevista que le realizó a la diputada de Morena, Patricia. La economía del país ha tenido un crecimiento limitado en los últimos meses, derivado de la crisis sanitaria que dejó el COVID-19. Esto implica un golpe en el poder adquisitivo de los que menos tienen para sobrevivir. Pero ¿cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para enfrentar este tipo de impactos negativos en la mayoría de los mexicanos? De ello y de la reciente ratificación de Arturo Medina Padilla como Procurador Fiscal de la Federación platicaremos con la presidenta de la Tercera Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Armendáriz, de Morena. Tiene un currículum muy padre, muy variado, pero todo enfocado al servicio público y a atención ciudadana. Entonces, creo que es el perfil más adecuado que el presidente pudo haber elegido y trae un trabajo muy bonito, tiene muchísima intención de trabajar en contra de los delitos fiscales. Pues mira, la parte de crecimiento, yo no tengo muchas expectativas porque cuando tú ves que el PIB, de todas maneras el crecimiento del PIB ha sido muy triste en México en comparación con países emergentes como Corea, que nos pasó a dejar hace ya más de 40 años, el crecimiento del PIB ha sido casi cero per cápita, o sea, la verdad. Y lo que hizo fue, das de cuenta, una grada, así, pum, se bajó 2% y otra vez volvió a su 2%. O sea, yo no veo
pero esta grada sí me preocupó mucho y ¿sabes qué fue? Fue justamente el desregistro del ingreso de las factureras. Nos costó 2% del PIB, lo que ingresaban ellas, imagínate, el ingreso de las factureras era de 2% del PIB. Pero cualitativamente hablando, ese 2% del PIB se transmitió a beneficios para los trabajadores. Entonces yo sí siento que esa grada, cuantitativamente, que nos dejó así, se fue cualitativamente a un mejor retiro para los trabajadores que tuvieron que integrarse, como te habrás dado cuenta, al régimen formal, más con mejores prestaciones. Y pues eso para mí es una cuestión cualitativa muy importante. Yo siento que después de esa grada vamos a seguir con nuestro 2%. Desafortunadamente no tuvo tiempo ese presidente de ser más agresivo en darle al PIB por todo esto de la pandemia, que ciertamente nos afectó muchísimo, pero cualitativamente te puedo decir que es un mejor bienestar para la gente. O sea, nunca había visto en mi seguimiento del presupuesto público tantísimo gasto en bienestar. Se duplicaron las pensiones para adultos mayores, aumentó el sector salud significativamente en su gasto, toda la parte de educación, becas para la educación, madres solteras digo, con hijos para poder trabajar, para poder ingresar, todo eso te da pues como que una sensación de que este presidente va a dejar un estado de mayor bienestar, con muchos retos. Yo estoy muy metida con salud y todavía no le encuentro la cuadratura del círculo a los famosos medicamentos, pero creo que va a dejar pues, un estado pues, con una mejor recaudación. Ha sido la cajita de sorpresas que yo creo que va a continuar, porque de todas maneras todavía estamos colectando un 20% del Producto Interno Bruto en impuestos y pues debemos llegar a un 40, 35, de acuerdo con la OCDE, para que realmente el Estado pueda participar en el bienestar de la gente a través de servicios, tanto de educación como de salud. Estabilidad de precios para el presidente, es muy importante la estabilidad de precios en los energéticos, por eso la reforma eléctrica, pues es algo más cualitativo y que alguien después va a tener que evaluar, pero de manera cualitativa, no que nos haya dejado un PIB que ojalá quisiéramos de 4%, de 5%, no lo creo, desafortunadamente. Al hablar sobre la designación de Arturo Medina como procurador fiscal de la Federación, la diputada Patricia Armendáriz resaltó la claridad con que atacará a las empresas factureras, que han pegado a los ingresos públicos en el orden del 2% del Producto Interno Bruto. Las obligaciones del procurador abarcan desde defender los intereses de la Federación y ante ello, Medina se compromete a hacerlo sin componendas, ni compromisos, ataduras, ni conflictos de interés. Los avances del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, en la opinión de nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, con el gusto de siempre verte, Adriana. De Igualmente. verdad, igual a todos los amigos de la audiencia. ¿Cómo ves? Ha sido interesante ver el arranque del Parlamento abierto que comentábamos la semana pasada. Este ejercicio a todas luces es democrático porque abrió la posibilidad de ir rubro por rubro y escuchar cuestionamientos y defensas de ambos lados. ¿Sabes lo único que me preocupa? Desde que inició, inclusive cuando llegan los gobernadores, es notorio las posiciones encontradas. O sea, pareciera como que no vas a ningún lado en esta discusión porque no hay propuestas de cómo sí. Ese es lo que he estado viendo de todas las participaciones. Ayer escuchaba, por ejemplo, al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y decía que si no se le mueve a la reforma no va a avanzar de ninguna manera en las condiciones en las que está. Pero los que están participando por el sector privado están repitiendo exactamente lo mismo que hacen en los foros privados, en el escenario privado, diciendo lo que están proponiendo es un desastre. Hay dos cosas importantes. Uno, que tienes una cantidad importante de contratos privados que se firmaron al amparo de
una reforma que recogió muchas reformas y que en realidad tiene muy... como si fuera un Frankenstein, todo el marco legal del sistema eléctrico mexicano. Y en el centro está el balance de la Comisión Federal de Electricidad, que está como lleno de parches y agujeros, y la forma en que se tejió la parte final de esta reforma hace que la empresa esté cargando con pesos que debiera sostener el sector privado, o hay subsidios que no tendría porque ya en estos momentos de la tecnología y los avances en materia de electricidad limpia debería recoger el sector privado. O sea, son cosas que se podrían encontrar. Y hay quien propone cambios en los contratos que son lógicos, una revisión integral de cómo debería ser el sistema eléctrico y cómo allí la participación del sector privado debería darse, en qué condiciones de fortalecimiento no de una empresa o de otras empresas, sino de la red eléctrica nacional en beneficio de los usuarios residenciales, comerciales y de servicios debería darse. Eso es lo que no estamos viendo en el Parlamento. Y bueno, estará hasta el 15 de febrero, me parece que es un extraordinario, ejercicio democrático, pero ojalá que haya voces dentro de ambos grupos, tanto de Morena, PT, Verde, como en el caso del PAN, PRI, el PRD, inclusive Movimiento Ciudadano, que decidan de una vez por todas poner sobre la mesa el cómo sí. Hasta hoy, esta apertura que se ha dado no ha dado paso al cómo sí. Siguen simplemente repitiendo sus mismos argumentos y se me hacen igualmente de extremos unos que los otros. Y mira que los he escuchado todos. Alicia, pues aquí estaremos escuchando las diversas voces y dándole seguimiento a esta discusión. Me parece que lo que está haciendo particularmente la empresa es extraordinario porque le está dando voces a todos. Y ojalá que en este momento de Magnavox encontremos, te digo, el objetivo que no está enfrente, es cómo tener un gran sistema eléctrico. Muchísimas gracias. Así es, Alicia, gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima semana. Sobre el ejercicio democrático del Parlamento abierto de la reforma eléctrica, Claudia Ivette García nos tiene los detalles. La Junta de Coordinación Política inauguró este lunes los foros del Parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica. Este tema resulta prioritario durante este periodo ordinario de sesiones. En San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, dio el mensaje de bienvenida dirigido a los asistentes, entre ellos gobernadores y legisladores federales. Es el inicio de los trabajos de un Parlamento abierto que es singular y es de gran importancia para este país. Lo convoca una iniciativa que envió el señor presidente de la República para hacer una reforma constitucional en materia eléctrica. Y quienes integramos la Junta de Coordinación Política, como representantes de los partidos políticos, determinamos este ejercicio democrático de Parlamento abierto para procesar dentro del mismo las opiniones de las y los mexicanos con respecto a este importante tema. Por lo tanto, yo felicito a esta Cámara por su apertura, por haber llegado a acuerdos que parecían sumamente difíciles y lograr lo que hoy estamos echando a andar, un gran debate nacional sobre el futuro de la electricidad en nuestro país. Los foros del Parlamento abierto buscan la participación de la sociedad mexicana en este relevante tema. Presenciar y participar en este arranque de actividades de los foros que se llevarán a cabo desde el día de hoy, 17 de enero hasta el 15 de febrero, es un hecho histórico, inédito. Nunca en la Cámara se había dado un ejercicio de esta magnitud. Habíamos realizado en el pasado ciertamente parlamentos abiertos, no con esta intensidad, no con esta magnitud, no con esta relevancia. Los foros están divididos en 5 ejes temáticos, desde un análisis de la reforma eléctrica del 2013 hasta la constitucionalidad y legalidad de la actual propuesta, enviada al Congreso por el Ejecutivo Federal. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros Laura Rojas, quien es consultora política, con quien platicaremos sobre las reformas importantes de la Agenda Legislativa 2022.
Y otro tema que creo que es un acierto del gobierno, lo tengo que decir y reconocer, fue pues esta demanda que hace México en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos, porque creo que sí tienen que asumir sus responsabilidades. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso y esta noche nos acompaña aquí en el foro de Desde las Cámaras la consultora política Laura Rojas, con quien vamos a platicar sobre la agenda legislativa de este año 2022. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Adriana. Pues muy buenas noches a ti, al auditorio. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno tenerte aquí de regreso como consultora en temas tan relevantes como esta Agenda 2022, ya que hay varios temas que se quedaron pendientes, que se tienen que discutir y en su caso aprobar para este periodo ordinario de sesiones. Y bueno, los tiempos políticos se van adelantando y ya se acerca el tema electoral también, que bueno, se va a contraponer o va a chocar con esta agenda legislativa. Platícanos cuáles son los temas que vienen para esta legislatura. Bueno, como bien dices, el periodo ordinario de las cámaras está por iniciar el próximo 1 de febrero y pues sí, en un contexto político también pues muy interesante, muy animado, por decirlo de alguna manera. Entonces yo empezaría por ahí, antes de entrar a los temas legislativos, pues recordar que los actores políticos, legislativos, tanto en el Senado como en la Cámara, pues pertenecen a expresiones políticas que que motivan en gran medida su trabajo, no solamente legislativo, sino también político. Y el primer semestre de este año pues tenemos ni más ni menos que la revocación de mandato, ¿no? Este ejercicio que ha impulsado el presidente de la República, que ha impulsado su movimiento para pues que la gente diga si quiere que se quede en el cargo durante los siguientes 3 años o si quiere que se vaya. Entonces, este tema, como bien saben, desde el año pasado ha dado mucho de qué hablar, desde el presupuesto que se le dio al INE aprobado por la Cámara de Diputados, y seguirá dando de qué hablar. Entonces, eso lo pongo como contexto porque va a estar, digamos, en el ánimo de todos los grupos parlamentarios ese tema, que al final es una competencia electoral, aunque no se plantee de esa manera, ¿no? Entonces, bueno. Claro, es mercadotecnia política y, bueno, sobre todo por todo el contexto y el antecedente que se tuvieron que cambiar las preguntas, ya que no era una revocación, sino las preguntas que, como estaban originalmente, más bien era una tipo de reelección más que revocación de mandato. Sí, exacto. O sea, la figura de revocación de mandato existe en muchos países del mundo, pero existe como un derecho de los ciudadanos a que si creen que su gobernante lo está haciendo mal, entonces se organizan para sacarlo del cargo. Y aquí la verdad es que pues, se ha utilizado un poco más para decir sí queremos que se quede, ¿no? Un poco al revés, y claramente pues tiene una agenda política detrás. Y en ese contexto político es en el que va a empezar el 1 de febrero el trabajo ordinario de las dos cámaras, tanto el Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Yo creo que evidentemente hay muchos temas, pero son 3 los principales, los más relevantes. La discusión y eventual votación de la reforma energética que envió el presidente de la República, que en efecto ya empezaron los foros que les llaman los diputados de Parlamento Abierto, en el que expertos y el propio gobierno a favor, en contra, exponen sus posiciones sobre esta reforma energética, que lo que busca principalmente es pues, una reorganización del sistema de generación de electricidad, dándole a la CFE una preponderancia por sobre los privados y eliminando incluso los órganos reguladores como la CRE, como sí, básicamente la CRE, Comisión Nacional de Hidrocarburos. Exactamente, la CNH. Una iniciativa que ha generado pues muchas voces en contra desde su origen, desde que se presentó en la Cámara, ya que por un lado sabemos que la CFE está obsoleta, pero por otro lado pues no apoya el tema de las energías renovables, las energías limpias, que es un tema que es del futuro y que todos los países del mundo lo están apoyando. Así es, Adriana. Yo diría, tienes toda la razón en decir que es el futuro, pero más de eso, yo creo que ya es del presente. Exacto. O sea, ya el futuro ya nos alcanzó en el tema de cambio climático y tenemos que acelerar en lugar de detener o retrasar.
la transición a las energías limpias. Entonces, este es un tema que ya empezó a debatirse en la Cámara de Diputados. El otro tema muy relevante también es la reforma electoral. Esta reforma electoral que yo creo que vamos a ver a Morena impulsándola fuertemente, también en el contexto de los desencuentros que el presidente y actores muy importantes de Morena han tenido con el INE, y pues ahí vamos a ver seguramente reflejado una disminución en las capacidades o mejor dicho facultades del INE, ¿no? Posiblemente veamos una propuesta para trasladar facultades que hoy tiene el INE, que es un órgano independiente que todos conocemos, a la Secretaría de Gobernación para que quede otra vez algunas de esas facultades dentro del Ejecutivo, lo cual también ha sido muy polémico y muy criticado. Y el tercer tema que viene también muy relevante es el traspaso ya formal oficial de la Guardia Nacional a jurisdicción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es todo este debate de quién debe tener bajo su mando la seguridad pública del país. Es un debate en el país añejo desde épocas del presidente Felipe Calderón, que fue el primero que sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para ayudar en tareas de seguridad pública, que después el presidente Peña dijo que lo iba a quitar y no pasó así. Pero regresando al tema de la reforma que se va a discutir de la Guardia Nacional, la pregunta aquí es no si el Ejército o la Marina deben de ayudar en tareas de seguridad, que eso claramente se necesita, sino cómo, bajo qué condiciones. Y la clave aquí siempre ha sido que estén bajo un mando civil. Y eso no se ha cumplido y ahora, pues, ya la propuesta es que oficialmente ya no estén bajo mando civil, sino que ya estén bajo mando militar. Entonces, bueno, son los tres temas que yo creo que son más importantes en la Cámara y en el Senado. Pues, las dos cámaras tienen que aprobar, en su caso, las reformas, y también en el Senado la aprobación de nombramientos diplomáticos, ¿no? Que eso es una facultad exclusiva del Senado. Laura, en materia exterior, ¿tenemos algún tema que se vaya a discutir en este periodo legislativo? Pues relevante yo creo que no. En la agenda, digamos, de política exterior, pues te diría, por parte del Senado creo que tienen que hacer un seguimiento muy puntual a cómo lo está haciendo México como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí tenemos un asiento. El Consejo de Seguridad es pues, que lleva eso, la política de paz y seguridad mundial. Entonces es un asiento muy relevante que se propuso México desde el sexenio anterior y ahora estamos ya como miembros del Consejo. Ahí hay que darle seguimiento. Este año otra vez vamos a tener COP de cambio climático, o sea, cómo lo está haciendo México para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Otro tema en la agenda internacional. Que hasta nos dicen Jurassic Park. Que hasta nos dicen Jurassic Park. Así lo estamos haciendo. Pues bueno, exactamente. Pero justamente, Adriana, esa es la labor de los legisladores, de los senadores, particularmente en materia de política exterior, que es estar llamando a cuentas al gobierno, independientemente de que sean del mismo partido o no. Creo que en estos temas que son no solo de interés de México, sino del planeta, ahí es en donde deberían de estar poniendo el acento. Y otro tema que creo que es un acierto del gobierno, lo tengo que decir y reconocer, fue pues esta demanda que hace México en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos, porque creo que sí tienen que asumir sus responsabilidades. Es otro tema también importante. Demanda que siempre se ha hecho y no pasa nada. Esperemos que ahora sí suceda. Laura, estamos en tiempo, se nos acabó el... Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el foro de Desde las Cámaras. Gracias, Adriana. Muy buenas noches a todos. Se nos acabó el tiempo, gracias por vernos esta noche y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.